Bueno, muy buenos días ahora sí para todos. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre. Esa palabra arrepentimiento va ligada a, a un nacimiento, nacer de nuevo. También va ligada a, a un bautizo. Y ya hemos dicho que ese bautizo es por medio de la palabra del Señor Jesús. Que lo que me limpia a mí no es meterme a una piscina ni meterme en el agua como se solía hacer, que ese era el bautizo y ya la gente la metían en el agua y ya quedaban libres de pecado, y eso es una gran mentira. Lo vimos hace 8 días en Hechos 8, ¿se acuerda? De Simón el mago, que era una persona que engañaba a las personas y supuestamente se entrega al Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor Jesús lo bautizan, y cuando se dio cuenta que por medio de la imposición de manos de los discípulos de Jesús se recibía el poder del Espíritu Santo, él quiso comprar con el dinero ese don. Y fue cuando Pedro le dijo: que tu dinero y tú perezcan, porque has pensado que el don del Señor Jesucristo se compra con dinero. Todo eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y él no se arrepintió. Él dijo: por favor, oren por mí para que eso no me vaya a llegar a mí. Él nunca dijo: yo pequé contra mi Señor Jesucristo. No, él nunca se arrepintió. Vimos también que el rey David, ¿se acuerda que el rey David pecó? Y vimos que él confiesa con sus labios y dice: yo he pecado contra mi Señor, yo he pecado contra mi Señor. Y es cuando escribe eso también en el Salmo 51, que ya lo leímos. Hoy nos vamos a referir a ese arrepentimiento de otro, entre comillas, falso arrepentimiento que tuvo, por ejemplo, el rey Saúl. Yo les decía a ustedes, para que vayan entendiendo un poquitico: tengo que cambiar mi mente, tengo que nacer de nuevo para poder tener vida eterna. Yo les decía que el pecado es como si uno va caminando hacia un abismo, y entre más peco, más avanzo hacia ese abismo. La única manera de no caer en ese hueco profundo, que significa una muerte eterna, es darme la vuelta y devolverme hacia donde me tengo que devolver, hacia el comienzo, hacia el Génesis. Génesis es la palabra en griego que significa nacer de nuevo. Es nacer de lo alto, nacer desde el Señor otra vez. Me tengo que devolver para allá, como estábamos en un principio, para estar con el Señor en su presencia en vida eterna. Porque lo más importante, decía yo esta mañana y dice la Escritura, si yo estoy aquí hoy reunido, es porque creo que hay una vida eterna. Ese es mi aliciente, ese es mi base de mi fe. Saber que cuando yo muera esta carne, voy a tener la opción de poder ser resucitado en la presencia del Señor, si he cumplido sus mandamientos, si me he apartado del mal, si me he arrepentido, he cambiado mi mente, he cambiado, me giré hacia el Señor, me arrepentí. Entonces yo voy a tener vida eterna, en un lugar donde voy a vivir para siempre con el Creador, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más sufrimientos, donde van a haber una cantidad de cosas que ojo humano no ha visto, ni oído ha oído. Entonces, yo voy por esa medalla de oro. Espero que ustedes aquí hoy presentes también estén buscando ese encuentro con el Señor Jesús. Por eso estamos aquí, por eso el Señor nos congrega. No es casualidad que este grupo de personas que estemos hoy reunidas sea algo así como porque de chiripa. No, el Señor escogió este momento antes de la fundación del mundo para que ustedes y yo estuviéramos hoy acá hablando de este mensaje de salvación. Entonces es muy importante saber que el arrepentimiento es un requisito número uno para poder entrar a la vida eterna. Yo quiero entrar a la vida eterna. Si ustedes también quieren entrar a la vida eterna, empecemos a mirar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Les decía hace 8 días, pensamos que porque yo era un bebedor, entonces ya no bebo, entonces ya me arrepentí y ya voy a caminar a la salvación.
Pero mentira es que todavía no me he arrepentido de una cantidad de cosas en mi vida, como por ejemplo el chisme, la envidia, la murmuración, eh, desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Estamos en esos pecados. Y si estamos en esos pecados, ¿porque no nos hemos arrepentido? A pesar de que tú estás caminando en el Señor Jesús hoy día y sientas que piensas que vas en el camino, pero a veces, de un momento dado, con cualquier cosita te irritas y viene la ira en tu corazón y la ira te lleva a pecar. Entonces, muchas personas, yo conozco a muchas personas que se llaman seguidoras del Señor Jesús, que no toman trago, quizás no son mujeriegos, no son ladrones, pero no se aguantan una chanza o explotan con nada, por nada se irritan. Y en ese momento es donde vienen los gritos, las malas palabras, las malas actitudes, se cierra el corazón, se cierra la mente para ayudar, para ser bondadoso, para ser misericordioso, todas esas cosas que el Señor ama de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido. No hemos arrepentido. Y tú puedes leer mucha escritura y tú puedes creerte sabio y tú puedes creerte que manejas personas, que tú eres una persona. No, si no te has arrepentido de todas esas cosas, no estás en el camino de la salvación. Para estar en el camino de la salvación, yo tengo que empezar a limpiar todas esas cosas. Tengo que girarme, dejar atrás todas esas cosas y mirar al frente donde está nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Vamos a Isaías 55:13. Dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirán vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa del Señor Jesús, tu Dios, y el Santo Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ojo, buscad al Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor Jesús, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ojo lo que dice nuestro Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán,
y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Quién dice amén? La escritura que es bien clara en lo siguiente: sus pensamientos, mi hermana y mi hermano, no son los mismos del Creador. Así que, ¿por qué voy a esto? Porque el arrepentimiento tiene que ver muchísimo con la obediencia. El arrepentimiento tiene que ver mucho con la obediencia. Tiene que ver demasiado con obedecer al Señor. Muchas veces nosotros cuestionamos los preceptos del Señor Jesús, cuestionamos sus mandamientos, cuestionamos todo lo que está en la Escritura porque nos igualamos a su pensamiento, porque pensamos que nosotros somos más sabios que el Creador, porque pensamos que somos muy inteligentes y nos olvidamos que quien nos dio la inteligencia es el Señor. Y el Señor nos ubica y nos centra de esta manera, porque mis pensamientos no son los mismos tuyos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, en esa primicia, en esa parte, nosotros ya tenemos que empezar a dejar de contender contra el Señor y entenderlo y obedecerlo. Miren, a veces pensamos, la Escritura dice que cuando estamos en el Señor Jesús, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, pasa para bien. ¿Pero qué es todo? Nosotros pensamos que solamente nuestros pensamientos, que no son tan altos como los del Señor, pensamos que todo lo que nos pasa, estamos hablando a nivel positivo. Pero cuando la palabra todo encierra un todo, encierra todo lo que acontece en tu vida, sean cosas malas o sea cosas buenas. Todo lo que nos pase, sea malo o sea bueno, ojo, pasa para bien para nosotros. ¿Cómo puede eso serlo? Que el Señor Jesús es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Entonces, quizás, por ejemplo, cito, la muerte de mi hermano pasó para bien, porque muchos de nosotros nos acercamos más al Señor en nuestra familia, debido a esa muerte. Cada vez que tenemos una pérdida en casa o en nuestra familia de un ser querido, nos angustiamos, lloramos, sentimos ese vacío porque no vamos a ver a esa persona que amamos. Pero si nos ponemos a analizar que eso pasó para bien en mi vida, es que el Señor me está recordando, ya pronto te va a tocar a ti. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué pasó con ese hermano que se murió? ¿Con tu prima, con tu tía, con tu papá? ¿Se fue para vida eterna o se fue hacia una eternidad sin la presencia del Señor Jesucristo? Cada vez que muere una persona cercana a nosotros, a mí, yo cada rato me cuestiono y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que cuando ese momento me toque a mí, yo estoy preparado? Porque todos vamos a morir, pero la Escritura habla de la segunda muerte. Y la segunda muerte es aquella persona que en esta carne muere aquí y se va sin la presencia en su alma, en su corazón, sin el conocimiento de las cosas del Señor. No fue lavado por esta palabra, no fue bautizado con esta palabra, se fue sin fe, sin obedecer al Señor, no entrará al reino de los cielos. Entonces mire que cuando una muerte viene a mi vida, pasa para bien, porque me está dando la alerta a mí que muy pronto seré el siguiente, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie se muere la víspera. Tenemos que estar preparados y vigilantes. Vámonos a la escritura primera de Samuel, el libro primero de Samuel. Allí vamos a encontrar otro ejemplo de un rey que no se arrepintió. Dice la escritura ahí, primera de Samuel 15:23. Dice la escritura,
que este rey había desobedecido al Señor Jesucristo. Entonces el profeta Samuel reprendió a Saúl, o sea, el rey Saúl desobedece y el profeta era aquella persona que el Señor llevaba la palabra del Señor Jesús. Y mire lo que dice aquí en 1 Samuel 15:23. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y mira cómo responde el rey Saúl. 1 Samuel 15:24-25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Mire a quien le estaba pidiendo perdón. Saúl le estaba pidiendo perdón a un hombre. A un hombre le estaba pidiendo perdón a un hombre. No se estaba arrepintiendo ante el Señor. Vimos hace 8 días que el rey David dijo: he pecado contra el Señor, contra mi Señor he pecado. Se arrepientes frente al Señor, decía esta mañana y hace 8 días. Sí, es muy importante reconocer que yo pequé contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hermano, contra mi tía, contra mi prójimo, sí, porque hice un daño. Pero lo más relevante es que usted sienta dolor por haberle fallado al Creador. Es ante Él que nosotros debemos arrepentirnos, porque Él es el único que tiene la potestad de matar mi cuerpo y mandar mi alma al infierno. Es el único, nadie más. Yo no le puedo temer a los hombres que me matan el cuerpo. Yo le tengo que temer al Señor Jesús, que me mata el cuerpo y me manda mi alma al infierno. Y entonces, ¿qué hizo David? Él conoce esta escritura y dice: he pecado contra mi Señor. ¿Qué hizo Simón el mago? Pensó que con el dinero podía pagar el favor de Dios, como mucha gente hoy día lo está haciendo en las congregaciones. Cada vez que un pastor, falso pastor, se levanta a pedirle diezmos a las personas, está tratando y enseñándole a la gente que el favor de Dios se logra con dinero, que se puede comprar con dinero, como si nuestro Señor Jesucristo fuese un banco. Traiga 10,000, porque si usted trae poquito, pues va a recibir poquito del Señor. Mentira, mentira, mentira. Mentira, el don de Dios no se compra con dinero. Falso. Lo vimos hace 8 días en la prédica con Simón el mago, que quiso pagar para que le dieran un don del Señor. Y él no se arrepintió, porque eso es abominación para con el Señor, es una ofensa grandísima. Entonces, hoy día todavía la gente piensa que las cosas en el mundo es ganárselas con dinero, y eso es una falsedad. El dinero no puede comprar tu felicidad, jamás, jamás, ni menos tu entrada al reino de los cielos. Jamás. Vuelve y te digo, hay ricos que son ricos y van para el cielo porque obedecen al Señor, porque ellos no tienen puesto su esperanza y su vida eterna en el dinero. Ellos tienen esa bendición y lo saben administrar, ayudan a los demás, reparten a los pobres, ayudan, comparten. Ese rico va al cielo. Pero hay ricos que, además de ser ricos, son tacaños y son personas que piensan que su Dios es el dinero y que su fuerza y que su inteligencia y que todo lo que quieren lograr es por medio del dinero. Se van para el infierno. Hay pobres que, siendo pobres, son muy ricos espiritualmente y van para el cielo. Pero hay pobres que son, además de pobres económicamente, pobres espiritualmente y se van para el infierno. No se trata de estratos, no se trata de posesión económica para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es obedecer al Señor, cumplir sus mandamientos, arrepentirme de mis pecados, mirar hacia el Señor, apartarme de todo aquello que al Señor no le agrada.
¿cierto? Entonces, resulta que aquí este señor Samuel, lo mismo que Saúl, este señor Saúl, el rey Saúl, lo mismo que el mago, no se arrepintieron ante el Señor. Mire lo que dice aquí Saúl: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo. Le temiera al pueblo. Y la escritura dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesucristo. Es totalmente diferente. Y aquí este señor estaba confiando más en el pueblo, ¿sí? Y hacía caso más a la voz del pueblo. Dice: pues ahora mi pecado, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Mal, mal. Lo que debe haber dicho es: me arrepiento de haber escuchado al pueblo porque pequé contra mi Señor. Amén. Eso no se oyó de Saúl. Todo parecía indicar que el rey Saúl estaba arrepentido, que a un detalle que puede pasar fácilmente inadvertido allí. Saúl pide perdón a Samuel, pero no al Señor Jesús. No le pide perdón al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no ha entendido la ofensa que hizo hacia el Señor, que es infinitamente más grave que fallarle al pueblo. Por eso le digo que es más grave, es grave fallarle a mi esposa, es grave fallarle a mi esposo, es grave fallarle a mi amigo, es grave fallarle a mi familia, a mis amigos, pero es mucho más grave fallarle al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pueden pasar muchos detalles inadvertidos en su vida o en la mía de lo que le estoy diciendo. ¿En qué sentido? Que caemos en el error de que yo no estoy pecando. Yo no robo, yo no estoy robando, yo ya dejé de beber, yo solamente estoy con mi esposa, con mi esposo, yo no, ya no estoy viendo porno, pero hay una cantidad de cosas que salen del corazón que contaminan. Lo vimos hace 8 días y está en la prédica en internet, la pueden escuchar, ¿cierto? Aquí hay una respuesta del rey Saúl que la vamos a mirar. Primera de Samuel 15:26. Primera de Samuel 15:26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Eso le contestó el profeta de Dios a Samuel. ¿Qué le contestó? No volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Y el Señor Jesús te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El Señor lo desechó. Ya, si hubiese por lo menos un indicio pequeño de que él se arrepintiese frente al Señor Jesús, les puedo garantizar 100% porque la escritura lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Señor es misericordioso, que para siempre es su misericordia, que sus misericordias son nuevas cada día, pero solo aquel que se arrepiente de verdad, que se gira hacia el Señor, que cambia su mente. Samuel discierne que el arrepentimiento de Saúl es falso. El profeta se dio cuenta que el arrepentimiento de Saúl es falso por el pequeño detalle que desechó la palabra del Señor Jesús. Es cuando sale a la luz el verdadero motivo de Saúl. ¿Cuál fue el verdadero motivo de Saúl? Tuvo una apariencia de arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos con apariencias de arrepentimiento? ¿Cuántos de nosotros? Mire, mi hermana y mi hermana, la mejor manera, no existe otra, se los puedo garantizar de estos 15, 16 años que llevo predicando. Aquí tengo en la pantalla a un casi hijo mío, porque ante el Señor se lo digo no porque esté aquí ahorita él, siempre se los he dicho.
Herman Navarrete. Lo conozco desde 8 añitos, cuando yo era profesor, pues, de 24 años, joven y bello, con mucho pelo. Él puede dar fe de mí, de cómo era yo. Una persona que hablaba muchas palabras sucias, mucha grosería. De hecho, yo a Herman y a todos mis estudiantes, el Señor me dio la oportunidad de volver a Colombia. En 2 ocasiones que he ido, me he reunido con ellos y simulamos una clase de música, nos reímos, somos felices, me duele el estómago de tanto reírme con ellos. Y tuve la oportunidad de pedirles perdón porque yo no conocía del Señor Jesús. Y el Señor Jesús limpió mi boca, limpió mi vida, limpió mi manera de ser. Y con todo ese tiempo, por eso nombro a Herman, porque él está ahí, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hubo un cambio y solamente ese cambio es generado por esto, por estar leyendo la escritura, por obedecer al Señor. No hubo otra cosa, no existió nada que me pudiera cambiar. Solo el Señor, que fue el mismo que me creó, es el mismo que me puede reparar. Es el único que me puede arreglar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no leen las escrituras nunca en la semana, por lo menos una vez, es imposible que esta palabra te lave o te limpie. Porque quien me limpia, quien me lava, quien me bautiza, es esta palabra, la palabra del Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él me creó y por medio de esta palabra, si yo no la leo, si yo no la cumplo, si yo no la vivo, no voy a cambiar. Voy a seguir siendo el mismo. Por eso la palabra dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al charco. Significa que yo puedo venir a la iglesia todos los días y congregarme por años, pero si no me arrepiento voy a volver a lo mismo. Voy a volver al mismo basurero y voy a seguir siendo la misma basura de antes. Quien no me permite irme para atrás es su palabra, el temor al Señor Jesús. Cuando he pecado, cuando he sido atraído por la concupiscencia de mi pecado, la única manera que ha hecho que tenga temor y temblor es la palabra del Señor Jesús, que es la que me redarguye de mi pecado, y tengo que mirar al cielo y decir: Señor, pequé contra ti, ayúdame, te ruego, te suplico, sácame de aquí, yo no quiero volver a caer, yo soy débil en esto, yo no puedo con esto, si tú no me ayudas, Señor Jesús. Y entonces yo voy a la palabra, y la palabra me enseña y me muestra casos de vidas como la mía, que han hecho esas personas para estar en la presencia. Y una de la enseñanza más bonita que hay, cuando José fue tentado, iba a caer, José arrancó a correr, huyó de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar a cada momento, mirando la escritura, ¿qué me enseña a mí el Señor para yo hacer lo mismo? Para no tener ninguna excusa y seguir pecando y no estar arrepintiéndome. Y cuando llegue el Señor nos va a encontrar por fuera. Y eso es lo que no podemos nosotros permitir en nuestra vida. Primera Samuel 15:30 dice: yo he pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Cuando hablan de ancianos no está hablando de viejitas ahí, no. Anciano significa una persona que lleva tiempo en la escritura, conocedor de la palabra, que lleva mucho tiempo, eso es un anciano. No necesariamente tiene que ver con un estado físico del cuerpo, tiene que ver más con un estado mental de aprendizaje en años de la palabra. Dicen: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. No dijo a mi Señor, a mi Creador. Nótese que ahí no muestra ningún rasgo de arrepentimiento. Cero. Al contrario, que me honres,
por favor haga que me aplaudan, por favor ayúdame a arreglar este problema para que mi imagen no se dañe, para que mis fans me sigan siguiendo, me sigan creyendo, para que mis likes sigan subiendo. Eso estaba diciendo el señor rey Saúl. Y lo más despectivo, vuelve conmigo para que adore al Señor, tu Dios, no mi Dios. Solo quería quedar bien ante los hombres. Y eso no es un arrepentimiento. A mí me debe importar 100% lo que el Señor piense de mí, porque Él es el que me va a dar vida eterna o me va a dar un castigo eterno. ¿Estamos? Mucho cuidado, hermano. Proverbios 25, 29, 25 dice: el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Dice la escritura eso. Si yo le temo a los hombres, eso me va a mí amarrar, me va a atar, me va a hacer comprometerme con el pecado de los demás hombres. Mas si yo confío en el Señor, seré exaltado, ¿cierto? La escritura dice, por eso les decía a ustedes, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Miremos Jeremías 17, en el libro, en el profeta Jeremías 17, 5 dice: así ha dicho el Señor Jesucristo. Ya lo tienen ahí en el ojo. Me lo lee, por favor, suegrita. Jeremías 17, 5. Así, la palabra del Señor dice así. Así ha dicho el Señor Jesús: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor Jesús. Siga leyendo, mi suegra. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor Jesús y cuya confianza es el Señor Jesús, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Hasta ahí, mi hermana. Amén. Gracias, mi hermanita suegra mía. Tan bonita la escritura. Dice que si yo confío más en el Señor Jesucristo, van a haber frutos en mi vida. Pero si yo confío más en los hombres que en mi Señor Jesús, ¿cierto? Seré como un desierto en tierra despoblada y deshabitada. No va a haber fruto, no va a haber nada desierto en mi vida. Nada cierto será en mi vida, porque el Señor exalta más a aquellos hombres que confían en Él. Por eso aquí el rey Saúl confió más en los hombres que en nuestro Señor Jesucristo. Es como un corazón perverso, porque puede hacernos creer, fingir que está arrepentido, y eso es peligroso. Estamos rodeados de mucha gente que pronto puede fingir que está en arrepentimiento, pero usted sabe, aquí dice la escritura que el que confía en el Señor va a dar fruto, y el que confía en el Señor es sinónimo de que está arrepentido, porque el que no confía en el Señor no está arrepentido, no se está arrepintiendo. Entonces se va a dejar ver que no está arrepentido, como pasó con el rey Saúl. Nos damos cuenta que con su manera de hablar, de expresarse, ya uno se da cuenta que él está apartado del Señor. Notemos que cuando cualquier persona que peca no obedece al Señor, el Señor sí lo desecha, el Señor lo quita. Aquí claramente la escritura dijo Samuel, el profeta, que el Señor desechó al rey Saúl porque él desechó la palabra.
Notemos qué pasó con Sansón. Con Sansón, el Señor le dijo a Sansón que no se llegara a mujeres extranjeras que él no mandó. Y él no obedecía, y él no obedecía, y cayó en lazo con una mujer egipcia. Y esta mujer, cuando al punto que le confiesa ese secreto que solamente era entre el Señor y él, que su fuerza venía de su cabello. Y esta mujer se lo descubre porque él confió más en los hombres que en el Señor Jesús. ¿Y qué pasó allí? El Señor, dice la Escritura claramente, el Señor se apartó de Sansón. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor se aparta, viene una calamidad bien grande. ¿Qué pasó aquí? Sencillamente, Sansón le sacaron los ojos y fue utilizado como un mojigote, como un payaso. Se burlaban de él después de que era el hombre más fuerte sobre la tierra, que el Señor había ungido para que él defendiera a su pueblo, pero no obedeció porque confió más en los hombres que en el Señor. Y el Señor se apartó de él. Y la idea nuestra es que el Señor, nosotros nos aproximemos al Señor, nos acerquemos al Señor. Entre más nos acercamos al Señor Jesucristo, más fuerte nos volvemos. Y ese pecado cada vez va a estar más lejano de nosotros, cada vez más lejos de nosotros, porque nos estamos fortaleciendo en el Señor. Por eso él decía que benditos somos los hombres que confiamos en él, porque vamos a estar agarrados de él, así venga cualquier problema grande en nuestra vida, no nos va a tumbar porque estamos agarrados del Señor Jesucristo. Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor Jesús tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ojo aquí. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mucho cuidadito aquí, porque aquí hay muchas cosas que vamos a hablar rápidamente aquí ahorita. El Señor Jesucristo está diciendo que Él fue el que puso delante de nosotros la vida. Él pone el bien, Él pone la muerte y Él pone el mal. La vida, el bien, la muerte y el mal. Eso está clarito. Es para que lo amplíe mejor. Ponga un dedito ahí, por favor, no se vayan a ir de ahí. Y vamos a ampliar eso en Deuteronomio 32:39. Deuteronomio, la palabra del Señor dice así, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén, amén. Mire la escritura acá tan hermosa. Dice, miremos pues, miremos ahora. Dice el Señor que yo soy. Si yo soy significa el que es, el que era, el que ha de venir, el que siempre ha existido, el que no tiene fin ni principio de días, ni papá, ni mamá, nada, el Todopoderoso. Eso significa el yo soy. Y no hay dioses conmigo, no hay dioses con el Señor Jesucristo.
Así que no digan que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres dioses, tres personas, un solo Dios verdadero. Mentira, ahí dice, no hay dioses conmigo. Él está solo. Él está solo. Lo que la Escritura enseña es que el Señor Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Un solo Dios, no hay tres. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice claramente, yo hago morir. Entienda hoy de una vez por todas que quien te hace morir es el Señor Jesús. Él es el que te dio la vida y Él es el que te la quita. Ahí lo dice. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, o sea, Él es el que me enferma. Y yo sano, dice el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a sanar. Y cuando habla también de esa manera, está hablando en forma espiritual también. Porque es el único que me puede dar vida eterna o me puede dar la segunda muerte. ¿Cierto? Cuando yo hiero, significa que Él es el único que me puede sanar de todas esas enfermedades espirituales que tengo, como envidia, murmuración, chisme, todas esas cosas que tenemos en nuestra alma, las borracheras, la mentira, el engaño, todo eso, el Señor es el único que me puede sanar. Entonces, volvámonos a Deuteronomio 30:15, porque ya entendimos que el único que puede matarme y darme vida es el Señor Jesús, o el único que me puede enfermar y sanar es Él. Por eso dice aquí, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿sí? Se complementa con lo que acabamos de decir. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y el Señor Jesús tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ojo aquí hay un mandato. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí claramente el Señor me está diciendo que el libre albedrío no existe. Partamos de lo siguiente. La palabra libre albedrío no está en la Escritura. No la va a encontrar nunca porque no está escrita. Es un invento de los hombres. El Señor ya me dijo a mí que pone a los cielos como testigo, ¿cierto? A los cielos y la tierra como testigo contra nosotros, que Él nos dio vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire lo que Él nos manda que escojamos nosotros. Escoge la vida. Él no te está preguntando, ¿será que tú quieres escoger la vida? No, Él nos está dando un mandamiento, escoge la vida. Porque así empezó esta lectura, el Deuteronomio 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahí lo dijo antes, y Él dice, cumple ese mandamiento. Mire, mi hermana y mi hermano, el arrepentimiento va ligado 100% a la obediencia de los mandamientos que el Señor nos da. Si yo no me agarro de los mandamientos, no los obedezco, no me voy a arrepentir, porque esos mandamientos que el Señor ha puesto para mi vida
están puestos ahí para recordarme que yo soy pecador. Y al recordarme eso, el Señor me da la salida. ¿Cuál? Esos mandamientos que después, que una vez que yo esté recto frente a mi Señor Jesucristo, esa ley ya no es para mí. La ley es para el que está pecando. La ley no es para el que no peca. ¿Sí me hago entender? La ley está escrita para que tú y yo nos acordemos que somos pecadores. Los mandamientos no solo son 10. Obviamente. Gracias. Por acá mi esposa me hace un recorderis. A veces nosotros pensamos que, a ver, en la escritura encontramos casi 600 y pico de mandamientos que el Señor lo reduce a 10 y nos lo mandó con las tablas de Moisés. De los cuatro primeros son mandamientos que van directos hacia el Señor, que debemos cumplir con Él, y obviamente todos, pero van más relacionados con Él, y los otros van con mi prójimo. Por eso el Señor Jesucristo después lo resume en 2. ¿Cuál? El gran mandamiento: oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice el Señor Jesucristo eso. Y dice, y un segundo mandamiento te doy: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesús, de esos 2 mandamientos depende toda la ley, toda la ley. Entonces, mire cómo es. A veces pensamos nosotros que los mandamientos son uno nomás, o los 10 que me mandó con Moisés, son muchísimos. Pero si yo amo a mi Señor Jesucristo con toda mi alma y amo al prójimo como a mí mismo, le estoy dando cumplimiento a todos los mandamientos que están en las Escrituras, ¿cierto? ¿Y cuál es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? ¿Cierto? Aquel que hace misericordia para contigo, o cuando yo hago misericordia para otro, me convierto en prójimo del otro. Es cuando yo hago misericordia por el otro. Entonces, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Todo lo dice la Escritura. Entonces, mi hermana y mi hermano, si tú y yo no cumplimos los mandamientos del Señor, es muy difícil que yo me arrepienta. Es muy difícil que yo me gire hacia el Señor. Porque cuando yo no cumplo los mandamientos que el Señor me manda, estoy totalmente de espaldas al Señor, camino al abismo. No he hecho metanoeo, no he cambiado mi pensamiento, no he hecho epistrefo, no he dado la vuelta, no me he girado hacia el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor dice, escoge la vida, Él ya me dio una orden, es un mandamiento. Es un mandamiento. De esta cita se han pegado aquellas malas doctrinas de decir que ese es el libre albedrío. Porque si el Señor me diera a mí a que yo escoja, yo veré si hago caso o no, yo veré si escojo la vida o no. Yo no tengo esa potestad. Eso se llama rebeldía. Eso se llama falta de conocimiento del Señor. Eso se llama desobediencia. ¿Sí? No tiene nada que ver con libre albedrío. Si el libre albedrío existiese, entonces el Señor Jesucristo no sería soberano. Si el libre albedrío existiese, entonces el Señor Jesucristo no sería el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Creador, nuestro Dios. Su nombre es Jesús. Dijo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿De qué vida está hablando? Pues de la vida eterna. De la vida eterna. Si nosotros seguimos pensando que nos vamos a quedar aquí como no hubiese un mañana, pues nos vamos a quedar aquí toda la vida pecando. Pero cuando yo me empiezo a alinear para esa vida eterna, empiezo a cumplir los mandamientos que el Señor me manda. ¿Cuáles? No robarás, no matarás, no codiciarás, no desearás la mujer del prójimo, honrarás a padre y madre, no mentirás, etcétera, etcétera. Amar al Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? No harás imágenes ni nada de lo que esté arriba en el cielo, no las adorarás ni te arrodillarás frente a ellas.
todo eso se empieza a cumplir para que yo pueda arrepentirme. Si no, no me voy a arrepentir. Hay personas que todavía siguen arrodillándose a una imagen de una virgen que no salva, de una virgen que no sana, que es una virgen inventada por Satanás y la Iglesia Católica. Porque la virgen que está en las Escrituras fue aquel instrumento que el Señor usó para que se cumpliese su palabra, cuando allá en Isaías dijo que la Virgen concebirá un niño y ese niño será Dios en medio de nosotros. Y eso se cumplió. Una mujer que no había tenido contacto íntimo con ningún hombre, virgen, era la parte en la que se iba a hacer cumplimiento de que el Creador se iba a hacer carne. Esa fue la tarea de María, la esposa de José. Todo ese invento, y ya lo vimos esta mañana en una cita, que el Señor hace que eso que le piden a esas vírgenes, porque no es solamente esa Virgen María tiene como 2.800 nombres registrados en la Iglesia Católica. ¿Ustedes pueden creer eso? Es conocida como la Virgen del Cobre, María Auxiliadora, Virgen del Carmen, Virgen de la Morena, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, la Virgencita del Acueducto, etcétera, 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 etcétera. Y pero es la misma María, la Reina del Cielo. Eso no existe en la Escritura. Todo eso son personas que están fuera de la ley del Señor. Eso se llama idolatría, eso se llama adorar dioses falsos, porque el único Dios que tiene poder de hacer milagros se llama Jesús de Nazaret. Amén. Nadie más puede hacer milagros, nadie más sino que el Señor le dé autoridad. De hecho, cuando los discípulos de Jesús imponían las manos y sanaban, no eran ellos los que sanaban, era el poder del Señor en medio de ellos, en medio de ellos, ¿cierto? Por eso cuando Juan y Pedro estaban enfrente de una iglesia llamada La Hermosa, había un paralítico allá y él no se vino a pedir plata por vida ahí, y se acerca a Pedro y Juan y le dice: nosotros te vamos a dar más que eso. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, levántate y camina. ¿Sí vio? Y él caminó y él quiso adorarlos a ellos. Dios, no, 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 no. Nosotros no fuimos los que hicimos eso. Fue el Señor Jesús. ¿Me hago entender? De seguro, 100%, sin temor a equivocarme, si la Virgen María, la madre de Jesús, putativa, la esposa de José, estuviera viva, yo creo que cogía a palo a todas esas monjas y a todos esos curas y lo encendía a palo y a correa porque están desobedeciendo. Ella diría lo mismo que Pedro y que Juan. No, 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 no. Todo lo hace es el Señor Jesús por medio mío o por medio de cualquier otra persona, como está usándome a mí para llevar este mensaje. Toda la honra y la gloria serán siempre para el Señor Jesús. Por eso el Señor dice aquí que debemos cumplir cada mandamiento que Él nos manda. Y si Él nos manda no adorar imágenes, pues no lo hagamos. No consultar a los muertos, pues no voy más al cementerio. Ya mi mamá se murió. Yo no tengo nada que hacer allá. Si voy allá a visitar a mi mamá y a llevarle flores, a hablar con ella en una tumba, yo viejita, no, pues ahí voy a visitarla. ¿Visitar qué? Si ya se murió, ya no está ahí. Son solo huesos y gusanos. Podredumbre. Y el Señor dice que eso es abominación, consultar a los muertos. ¿Ya? La Escritura dice que mi mamá que murió vuelve a la tierra donde fue sacada y ella se va a convertir en polvo, porque en polvo el Señor la sacó y en polvo se va a convertir, y eso es una ley divina que nadie va a poder frenar, porque no existe otro creador, solo hay uno, su nombre es Jesús. Entonces, mire tanto pecado que tenemos para arrepentirnos y no nos hemos arrepentido.
¿Y cuántas personas han ido y se han bautizado en iglesias cristianas y evangélicas en el agua y siguen pecando porque es que no se han arrepentido, porque esa agua no los limpia? Quien los va a limpiar es la palabra del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender qué es el verdadero arrepentimiento, mi hermana y mi hermano? Ese es el verdadero arrepentimiento. Cumplir los mandamientos del Señor. Si yo no cumplo los mandamientos, no me puedo arrepentir. No me puedo arrepentir. Voy a seguir siendo una máquina de pecado. Claro, si no conocemos la escritura, y lo que yo decía esta mañana, si yo en la semana, pasan semanas, no cojo la escritura, no la leo, pues ¿qué palabra va a entrar en mí? La palabra del Señor dice que la abundancia que hay en mi corazón habla la boca. ¿Qué es lo que me está abundando a mí? Solo palabras del mundo, porque yo me alimento del mundo todos los días, pero no me alimento de la escritura. Entonces, ¿cómo me voy a limpiar yo? ¿Cómo voy a limpiar mis pecados? ¿Cómo me voy a lavar? Si la palabra dice que lo que me limpia es la escritura tengo que leerla y cumplirla. Primera de Juan 2:6. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 2, 6. Ajá. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la escritura que si usted, Emanuel, que si yo, que todos los que estamos aquí presentes, decimos que seguimos al Señor Jesús y estamos en Él, ¿qué dice la escritura? Que debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? ¿Pecando? No. El Señor Jesucristo siempre estuvo caminando hacia la santidad, porque Él es santo. Por eso Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si tú dices que caminas como Él, debemos caminar como Él anduvo, siendo santo. ¿Y qué es santo? Una persona que se aparta del mal, una persona que se aparta del pecado. ¿Estamos? Entonces, mire todo lo que implica el arrepentimiento. Mire todo lo que significa arrepentirme. Hoy el Señor me arroja otra nueva visión, otra nueva enseñanza, que es que si yo no estoy cumpliendo sus mandamientos, yo no me estoy arrepintiendo. La mejor manera de calibrar, de calificar que yo estoy en el camino del arrepentimiento es cuando estoy cumpliendo sus mandamientos. Esos mandamientos me van a apartar del pecado. Porque si la escritura dice, no mentirás, es el mandamiento. Y yo no estoy mintiendo, pues estoy arrepentido. O cuando yo llego y voy a decir mentira, digo, no puedo. Entonces tenemos que empezar a quitar, por ejemplo, para que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, por ejemplo, en ese mandamiento, debemos de quitar de nuestro pensamiento, metanoeo, cambiar nuestra mente, de hablar de mentiras rosadas. No existen las mentiras rosadas. Es que es una mentira blanquita, es una mentira, pues que no es mentira, pero es mentira para que no inventemos. La mentira tiene un color frente al Señor Jesucristo, es negra, la mentira tiene un color, es negra, tinieblas. No inventemos. Entonces, cuando yo estoy arrepentido, no hay cabida en mi vida para decir mentiras rosadas. No hay, porque no existen. O una mentira piadosa. Es que yo le tuve que decir una mentira piadosa. No, eso es mentira. ¿Cierto? Porque el piadoso es santo. La escritura dice que por la misma boca no puede salir agua dulce ni agua salada, o palabras de bendición o palabras de maldición por la misma boca. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que es una mentira santa. No, o es santo o es mentira. ¿Me hago entender? Entonces, mis amados hermanos,
Segunda de Crónicas 7:14. Decía mi hija, cuando chiquita, ok. 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ojo, que gracias mi hermana, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, arrepentimiento, y se convirtieren, epistrefo, ¿sí? De sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién dice amén? Amén. Mis hermanas y mis hermanos, dentro de 8 días continuamos este mensaje de vida eterna, de salvación. Así que meditemos en todo lo que el Señor hoy nos ha hablado, meditemos en su palabra, en estas escrituras, para que dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor, ya vamos a cerrar este mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento va desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los temas del Señor van de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura. Es hermosa esta palabra, porque esta palabra es viva y eficaz. Es viva. Por eso él decía que el que bebiere de esta palabra nunca va a tener sed, que el que come de esta palabra jamás va a tener hambre. Hablando en forma espiritual. Así que mis amadas y amados hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, que sigan teniendo un día de reposo muy hermoso. Sana esta tierra, amado Padre. Toda la honra y la gloria son siempre para ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén.